Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Hoy es 15 de abril y a continuación les vamos a presentar toda la información que en materia educativa, política y sindical se ha desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. Preocupantes cifras de acceso a la educación en zonas rurales del país evidencia la ausencia de una política pública para garantizar este derecho. Con o sin condiciones mínimas, Administración Distrital continuará implementando la jornada única en Bogotá. Nuevas centrales logran suspender la negociación de los pliegos de solicitudes presentados por los trabajadores estatales. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentra. Encuentro. La educación pública rural escasamente alcanza una cobertura del 48% para niños, niñas y jóvenes en estas áreas, lo que evidencia una falta de política pública que garantice y que contextualice las necesidades de esta comunidad. Preocupan las cifras de acceso a la educación rural en el país. Apenas el 48% de los niños y niñas pueden acceder a la escuela. Cerca de 42.000 estudiantes no pueden acceder a la educación pública en las zonas más apartadas del país y apenas el 1% de quienes logran finalizar sus estudios en la educación media acceden a la universidad. Son instituciones y centros escolares rurales que están en completo abandono y hacen parte de esa periferia, ¿no? Olvidada por la falta de vías, de acceso, que los mismos niños, ¿no? Con su cultura de resignación de esas comunidades, pues realmente desatendidas, ¿no? Por un Estado de Derecho que debe, creo, aproximarse, ¿no? Un poco más. El abandono del Estado es evidente. En las zonas más apartadas los estudiantes deben caminar hasta 3 y 4 horas para poder ir a la escuela. Para los docentes de estas zonas, los programas escolares no se ajustan a las necesidades de su entorno. El PEI no estaba ajustado al contexto sociocultural de la comunidad, una comunidad afro. Tuvimos que mejorar, digámoslo así, el PEI de acuerdo a las necesidades que tiene la comunidad y también incluso con la educación etnoeducativa. Las cifras demuestran que el gobierno nacional no muestra ningún interés para invertir en la educación pública de las zonas más apartadas del país, aquellas donde la falta de oportunidades educativas son muchas, donde la pobreza y la presión por empezar a trabajar le niegan el acceso a la educación a quienes tienen ese derecho. No está ajustado al contexto y a las necesidades que tienen las comunidades rurales. Este tipo de decisiones lo que hace es retroceder lo que se está haciendo en ellas. El conflicto armado con las FARC ha llegado a su fin, pero los maestros hoy ven en los grupos paramilitares una barrera más para el ejercicio de su profesión. Cunde el miedo, cunde la zozobra, pero pues en medio de eso creo que la educación es como la luz, ¿no? de esperanza para estos niños que en la escuela por lo menos endulzan, ¿no? sus sueños. Brindar mayores oportunidades educativas en zonas rurales, facilitar el acceso a la información y financiar responsablemente la educación pública es una obligación del Estado. Un ejemplo de lo anterior, la brecha que hay entre la educación rural y la urbana, donde se evidencia la desidia y la inequidad con la que el gobierno aborda este tema. La tasa de graduación de los jóvenes entre los 16 y 24 años en Colombia en el año 2014 alcanzó el 55%, 63% para el sector urbano y el 31% para el rural. Hay una gran diferencia entre quienes se gradúan en el área urbana y en el área rural. En el área urbana se gradúa el 63%, pero en el área rural solamente el 31%. Esto quiere decir, primero, que la educación no ayuda a cerrar brechas, sino que las amplía. En segundo lugar, que todo este tema de la paz y el desarrollo del área rural pues va a pasar por cómo incrementar productividades, cómo desarrollar más tecnología y mayor conocimiento en el sector rural, y claramente el país no está formando a los jóvenes rurales ni siquiera en educación media. Las causas de los altos índices de deserción en la educación media, el hacinamiento que impide mayor atención a los jóvenes de secundaria, la pobreza, la infraestructura precaria, la descontextualización de la educación y en el área rural. A las anteriores hay que sumarle la distancia a las instituciones, las extensas y en algunos casos peligrosas caminatas para acceder al derecho a la educación.
el país ha montado unos sistemas educativos y aún, yo no sé si obligando a las escuelas o parte de la cultura, pero lo que yo sostengo es que inicialmente somos capaces de montar cursitos de 20, 25 niños en preescolar y luego empezamos un proceso de irlos ampliando de tal manera que un colegio puede tener fácilmente 5 o 6 cursos de primero de primaria y termina con 1 o 2 en secundaria. Es decir, en la idea de que los niños son grandes y controlables, los metemos en cursos de 35, 40, 45, en algunas ocasiones por falta de espacio, por falta de inversiones públicas, pero en otros también por un problema cultural que tenemos ahí con cómo organizamos el sistema educativo. Sexto y séptimo, según el profesor Ángel Pérez, son los grados de mayor deserción en el país. Cursos en donde no solo se filtra el aprendizaje, sino que los conocimientos se potencializan, se incrementa el análisis y con este la personalización de la enseñanza, aunque en la práctica sucede todo lo contrario. Los estudiantes por docente en el aula crecen sin control, convirtiendo a la escuela en una competencia irracional por entender, aprender y comprender, lo que termina reventando el derecho. Y la educación por concesión o contratada, depende de la región, sigue dejando damnificados. Cerca de 300 maestros se quedan sin empleo porque 72.000 estudiantes pasaron de la pública a la privada. Nuevamente los maestros terminan siendo víctimas del interés económico de la educación que prima sobre el derecho al trabajo. Cerca de 300 maestros en el municipio de Santiago, en el Valle del Cauca, hoy son considerados sobrantes por una relación técnica de la Secretaría de Educación que desconoce los contextos y las particularidades de la región. Mientras las instituciones educativas oficiales se encuentran con baja matrícula, ¿sí? Esos niños están en esa cobertura contratada y como lo dije al comienzo, son 72.000 niños y niñas en esas instituciones que le restan a la educación pública. El problema de la cobertura contratada en el Valle del Cauca, la entrega de recursos, subsidios por alumno, el sonsacarse a los niños del sector público al privado está dejando a los educadores sin carga laboral porque su materia prima se esfuma. Pasa con la improvisada jornada única, la básica primaria y el programa de la primera infancia. Una manera de resolver el excedente, como llaman ellos, de maestros del sector oficial es reubicarlos en la jornada única en unas instituciones en donde la infraestructura no tiene las condiciones, donde no tenemos los restaurantes escolares, donde no hay material didáctico, bueno, ninguna de las condiciones que se ha determinado para que funcione como debe ser la jornada única. Los docentes displicentemente llamados sobrantes denuncian violación al derecho al trabajo y evidencian cómo de manera soterrada y con figuras como la concesión, la cobertura contratada, la educación masiva y la calidad del sector público están desapareciendo, primando el interés económico sobre el derecho constitucional a la educación. El secretario de Cultura y Recreación de FECODE, el profesor Pedro Hernán Osorio, a esta hora aborda temas de interés para el magisterio colombiano. A mediados de esta semana, el Procurador de la Nación, el doctor Fernando Carrillo, le ha hecho una solicitud expresa al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, y es que se suspenda la licitación que se está llevando para la nueva contratación de los servicios médico-asistenciales del magisterio y de sus familias, contrato que deberá iniciar las empresas ganadoras la prestación de los servicios en todo el territorio nacional a partir del 1 de junio. En esas circunstancias es necesario aclararle a la opinión pública que desde FECODE y en representación nuestros dos directivos en el Fondo Prestacional han solicitado expresamente las determinaciones ante el Fondo Prestacional que han sido tomadas al seno del Comité Ejecutivo de FECODE y en la Junta Nacional. Nosotros somos los más interesados en que se lleve a cabo completamente el nuevo proceso de licitación. Le hemos exigido por múltiples mecanismos al Ministerio de Educación, a la fiduciaria, a la provisora, al Fondo Prestacional, que de la manera más expedita, transparente, clara, se surta este proceso de licitación. No vamos a aceptar nosotros una prórroga nueva de este contrato. Hemos dicho que deben ganar la licitación aquellas que en franca lid ganen el proceso licitatorio y que sean las mejor calificadas por las empresas que se han designado para este propósito. El único que queremos nosotros es que se dé cumplimiento a lo instituido
que sea una licitación pública conforme a los contenidos, a los principios de la Ley 80, a lo que se determinó con el Código Civil y con el Código de Comercio. En Bogotá, la administración distrital ha dicho abiertamente que la jornada única va con o sin condiciones. La implementación de la jornada única ha causado más traumatismos que mejoras en la calidad de la educación y no le brinda garantías a los estudiantes y docentes. Mientras la ministra de Educación, Janet Gija, afirma que esta se debe dar bajo los parámetros establecidos, la secretaria de Educación del distrito argumenta que la jornada se debe implementar como sea. Nosotros hemos tomado muy en serio escuchar el sentir de los maestros y cómo nosotros podemos hacer los ajustes del caso. Lo que no se puede, negociar por parte de la administración y que es importante compartirlo a la ciudadanía, es que el proceso de jornada única no se puede parar ni en Bogotá ni en otras partes del país porque no tengamos el 100% de los elementos. Para la administración distrital, los derechos de los estudiantes y los docentes no tienen prioridad. La Secretaría de Educación afirma realizar el acompañamiento correspondiente en las instituciones educativas, pero otra es la realidad que se vive en los planteles. Así lo hicieron saber los directivos de la Asociación Distrital de Educadores. ¿Qué quiso decir con eso? Lo que después reafirmó en los medios de comunicación, que la jornada única en Bogotá iba, así fuera, contra la dignidad de los maestros y contra la dignidad de los estudiantes y de los padres de familia. Que se decidan de verdad a confrontar con la realidad cuáles son estas decisiones que están tomando. El distrito impulsa y promueve la construcción de megacolegios que garantizarán la ampliación y cobertura escolar y el acondicionamiento de mejores planteles educativos. No olvidar pasar por alto que estos colegios serán entregados en concesión, bajo un modelo de privatización. Mientras tanto, los estudiantes estudian hacinados en colegios que se encuentran en mal estado. Nosotros decimos no hay infraestructura y sin embargo ellos dicen que sí la hay. Nosotros decimos no hay condiciones laborales para los maestros, en la práctica nos están alargando la jornada laboral y nosotros estamos planteando que no hay comida digna para los niños porque donde la hay es insuficiente y es de muy mala calidad. Los maestros del distrito le recuerdan a la secretaria de Educación que la implementación de la jornada única en Latinoamérica se realizó gradualmente, garantizando las condiciones mínimas de los colegiales y respetando los derechos de los mismos. Y es que lo que sucede en Bogotá se irradia a nivel nacional. Caldas y Chocó, dos ejemplos donde los docentes y los estudiantes son quienes terminan siendo los damnificados de la improvisación del gobierno nacional. El departamento de Caldas se ha colocado como un departamento para mostrar, según el Ministerio de Educación Nacional, pero la realidad frente a la jornada única dista de lo que informan el Ministerio de Educación Nacional, empezando que los docentes tenemos que estar sometidos constantemente a unas retaliaciones que si no pertenecen a la jornada única se deben retirar o que los van a trasladar. Igualmente los estudiantes, por ejemplo en el caso de Manizales, en el INEM Baldomero Sarincano, estudiantes que tienen que llevar sus propios almuerzos porque no se los están dando. Era una falsedad que les decían donde que iban a entregar los almuerzos en la jornada única. Nos pusieron a cargar el almuerzo a los grados de 10º y 11 porque nos implementaron una jornada única sin que hubieran los recursos para implementarla, porque obviamente si la implementaron era porque todos tenían que recibir el almuerzo, porque necesitaban que hubieran los recursos y hasta el momento no se ha visto eso porque algunos días les toca despachar grupos o en algunos casos quedarse gente sin almorzar y entrar a clase común y corriente. Es algo indignante porque uno como estudiante, si tiene una jornada única es porque tienen los recursos para implementarla, porque tienen los almuerzos suficientes para toda la institución. Entonces si no la tienen, ¿para qué la pusieron? Tema de transporte también, hay unos que no tienen transporte. Y cuando lo tienen, toca esperar hasta las 3:10 porque hay estudiantes que no tienen plata para irse en busete y todo. Entonces, fuera de que no les dan almuerzo, les toca esperar hasta las 3:10, ahí con hambre y todo, para poder que los lleven. La situación no es muy diferente en el Chocó, donde además de almuerzos convertidos en refrigerios de hambre, los maestros se ven contra la espada y la pared porque no aceptan la jornada única. Su puesto estaría en peligro. Con esta jornada impera el miedo y la amenaza. En este momentico en el Chocó se está implementando la jornada única sin tener en cuenta ninguno de los parámetros que establece el mismo gobierno.
con decir que en este momentico digamos que el 90% de las instituciones no tenemos las condiciones de alimentación, no tenemos las condiciones locativas, aulas, no tenemos los baños, no contamos con nada que nos permita implementar esa jornada única. Y mientras las quejas y cuestionamientos evidentes se le hacen a la jornada única, el Ministerio de Educación se empeña en decir que si no hay condiciones mínimas no se implementará. Sin embargo, la realidad de Caldas y Chocó muestra todo lo contrario. San Agustín Monumental es la exposición más reciente que se presenta en el Museo Arqueológico, aquí en la capital de la República. Invita a sus visitantes a reconocerse a través de la grandeza de esta muestra arqueológica. Dentro de la propuesta de las nuevas exposiciones temporales era generar una dinámica con el tema de lo monumental, en el caso de San Agustín, que es lo que tenemos para la parte del Huila, y de alguna manera hacer como un comparativo con lo que fueron esos grupos prehispánicos en tiempos pasados y un poco lo que es como el hombre actual y cotidiano. Es importante, partiendo de lo que es el patrimonio arqueológico de la nación, que a los niños o estudiantes universitarios o en general el público que esté dentro del medio académico aprenda y entienda lo que fueron los grupos prehispánicos, lo que es ese pasado de los primeros pobladores en la Colombia prehispánica y que vean un poco lo que fueron esas culturas, sus desarrollos y su trabajo a nivel de la civilización que cada uno desarrolló. Y dentro de esta práctica es interesante que vean el trabajo y lo que es la cultura material y lo que hace parte de ese patrimonio arqueológico de la nación. Quisimos mostrar lo que es todo el trabajo de la estatuaria y básicamente mostrar lo que es lo grande, lo alto, lo ancho dentro de la estatuaria. Entonces la idea era hacer fotografías casi a escala original de las piezas que encontramos en los parques arqueológicos en el Huila y mostrarlas que son muy representativas, que generalmente vemos que señalan y muestran muchos de los sitios allí en el Huila. Este es un viaje de gran importancia para la comunidad educativa, que acerca el mundo de hoy con sus avances tecnológicos con la de los artistas ancestrales de San Agustín, a los que muchos desconocen pese a sus aportes de talla a gran nivel. El secretario de Asuntos Internacionales, el profesor Francisco Torres, a esta hora le habla a los y a las maestras que nos sintonizan. Buenos días. Lo sucedido en la mesa de negociaciones estatal es una prueba elocuente de la política de Santos en contra de los trabajadores. Y ello se revela en la propuesta de aumento de salario mínimo del IPC más 0,15%. Una propuesta afrentosa contra los trabajadores del Estado que debe suscitar el rechazo de todos y que nos debe llevar a salir masivamente el próximo 26 de abril a la protesta en contra de la política laboral del gobierno de Santos. Por otro lado, en la mesa de negociaciones del Magisterio hemos trabajado temas importantes. El último de los cuales abordamos fue el que tiene que ver con los decretos 490, 501 y 915, es decir, jornada única, tipos de empleo y ingreso a la carrera docente. Hicimos nuestra exposición de por qué esos decretos deben ser derogados, porque no solamente atentan contra los derechos de los estudiantes, sino contra los derechos de los educadores y contra la autonomía. En realidad son un paquete de una contrarreforma laboral y educativa contra el derecho que tiene Colombia a avanzar científicamente de manera nacional y democrática. La posición del gobierno fue defender el 915 y el 490 y pues hay una contradicción muy importante en torno a estos decretos que son parte fundamental de la negociación. Por eso yo llamo a los maestros colombianos a estar prestos a salir a la lucha, a cerrar filos en torno a FECODE y a los sindicatos filiales, a tener claridad sobre lo que está en juego en la financiación de la educación, los derechos de maestros y estudiantes y la prosperidad de la nación. Muchas gracias. Centrales obreras y gobiernos suspendieron las negociaciones del pliego de solicitudes radicado el pasado 28 de febrero. La razón, una acción de tutela presentada por algunos sindicatos que se sintieron excluidos del proceso.
Centrales obreras, las organizaciones sindicales y el gobierno nacional se vieron obligados a levantarse de la mesa de negociaciones del pliego estatal a causa de una acción de tutela instaurada por nuevas centrales. Instaurada por 4 centrales de papel, que nadie conoce y nadie reconoce qué es lo que realmente hace el país. Esas 4 centrales de papel dijeron que la negociación tenía que ser entre las 7 centrales sindicales. La CUT, la CTC y la CGT le piden al Ministerio de Trabajo información detallada sobre las federaciones y sindicatos que representan estas nuevas centrales obreras en el país. Nosotros le hemos dicho al Ministerio que debería hacerle una indagación y una investigación sobre realmente a quienes representan ellos, en vez de permanecer en esta situación un poco indiferente para generar un problema en la mesa de negociación. Hoy los trabajadores afiliados a la Central Unitaria de Trabajadores, la Confederación General del Trabajo y la Confederación de Trabajadores de Colombia se muestran preocupados por la suspensión en la negociación del pliego. La OIT ha venido sosteniendo que la representatividad de las centrales sindicales colombianas corresponden a la CUT, a la CGT y a la CTC, y creo que en ánimo de ese mandato aquí en Colombia también debe respetarse esa decisión. El interés de estas nuevas centrales va encaminado a intereses personales. Hasta donde sabemos, tener algunos beneficios derivados exactamente de algunas representaciones frente a la OIT, la posibilidad de viajar a Ginebra a la OIT, la posibilidad de tener algunos esquemas de protección porque según ellos son perseguidos, y de otra manera tener algunas garantías sindicales en materia de permisos. El incumplimiento de los acuerdos pactados entre el Gobierno Nacional y Azonal, así como la falta de infraestructura, dotación, capacitación y personal, tienen a este sector de la rama judicial en una verdadera crisis. Empleados del sistema judicial actualmente atraviesan por una serie de dificultades que les impide cumplir al 100% con sus actividades laborales. Desde el Gobierno Nacional se carece de una planeación y planificación que pueda garantizar que la rama judicial trabaje bajo el pleno de sus condiciones. Es posible que nosotros cada 3 años, cada 2 años tengamos que estar viviendo de nuevas legislaciones, viviendo nuevos diseños estratégicos, viviendo nuevos modelos de gestión, cuando uno dice que los administradores de este sistema o de este sector justicia pues carecen de una visión más amplia, más panorámica, más de futuro. Necesitamos salas de audiencia, necesitamos juzgados, necesitamos cargos al interior de la rama judicial en todo el país. En Colombia solo hay un juez por cada 8.750 colombianos. Actualmente los empleados judiciales tienen plenamente identificado por dónde se desvían parte de los recursos. Tenemos un atraso en temas de infraestructura de 1.600 edificios con los cuales se cuenta actualmente, solamente el 30% es de propiedad pública, los demás son arrendados, y eso es una vena rota de los recursos. A la falta de dinero se suman los incumplimientos del Gobierno Nacional a los acuerdos establecidos desde el año 2012. Allí se acordó una ampliación de la planta para el Instituto de Medicina Legal, para la Fiscalía General de la Nación y todo lo que cobija la rama judicial. Hoy tenemos un problema grave en el sector de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, donde las peticiones de libertad y demás mandamientos de las personas que están hoy condenadas pues están superando los topes de demanda o de oferta mejor que tenemos al interior de la rama judicial. El sistema judicial se podría reventar si el gobierno no actúa de inmediato. La crisis laboral que se vive en estos momentos en Argentina es consecuencia de la serie de medidas que el gobierno ha estipulado que van en contravía de un salario digno y del empleo formal. Los trabajadores argentinos se movilizaron rechazando las medidas tomadas por el gobierno. La Confederación General del Trabajo y las 2 centrales del trabajo argentino rechazan los ajustes del gobierno, provocando un recorte en los ingresos de la población. Reclamamos para que se termine la aplicación de un ajuste neoliberal ortodoxo que está produciendo un achicamiento salarial, una elevación permanente de los precios de las tarifas. En Argentina se viene presentando un alza indiscriminada en los alimentos, al igual que en el alquiler de la vivienda. Los trabajadores salieron a las calles manifestando su inconformidad con las decisiones tomadas por el gobierno, medidas que han debilitado la economía de su país. Combinado con la apertura de la economía que está
generando desocupación porque ingresa una gran cantidad de manufacturas del extranjero que destruyen puestos de trabajo nacionales, ha significado un empobrecimiento de la población. Los docentes en Argentina suspendieron su trabajo en las escuelas los días 5 y 6 de abril. Es un conflicto que sigue abierto y hasta ahora no hay perspectiva de que haya solución porque el gobierno sigue apretando con su decisión de ajustar el salario. El gobierno sostiene la tesis de que los salarios argentinos son altos en comparación con los de otros países de la región, que eso impide que seamos competitivos. La educación pública en Argentina también se encuentra debilitada por el financiamiento a la educación privada con recursos públicos. Como ya es tradicional, el profesor Carlos Enrique Rivas, presidente de FECODE, a esta hora nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un entrañable saludo a todos los maestros y maestras de Colombia. Tuvimos la oportunidad de ir a Mocoa, al departamento de Putumayo, y ver la tragedia. Ese es un hecho que conmueve y que produce dolor, pero también aquí hay una responsabilidad del Estado. El Estado que, sabiendo las circunstancias que van ocurriendo, y no es capaz de prever desastres de esta naturaleza. Encontramos maestros y maestras que perdieron su casa, 2 compañeros docentes que perdieron la vida, compañeros que hoy lo perdieron absolutamente todo. Nos hemos volcado y llamamos a los maestros a brindarle la solidaridad a nuestros colegas, a los estudiantes, más de 100 niños desaparecidos, 40 niños en los hospitales y niñas que no han encontrado a sus padres y a sus madres. Le hemos dicho también a los maestros que tenemos un compromiso de carácter internacional para poder lograr mayor número de recursos y poder solucionar la realidad que está ocurriendo en este departamento y concretamente en el municipio de Mocoa. Un tema que es necesario tocar es que hay algunos periodistas que creen que tienen funciones de policía judicial y pueden andar indilgándole a la federación responsabilidades que no son de nosotros, sino que son de quienes administran y manejan la salud, en el caso concreto del magisterio. Aquí no se puede decir que los responsables de que no haya aparecido en este momento la posibilidad de que se haya contratado la prestación del servicio sea la federación. Esa es una responsabilidad de la fiduprevisora. Advertimos a la fiduprevisora y le planteamos observaciones de los pliegos de condiciones, le manifestamos que no consideramos que la empresa que iba a calificar era una empresa idónea y nunca tuvieron en cuenta la postura de la federación. Enviamos sendos documentos a la señora presidenta de la fiduprevisora e inclusive la conminamos a que nos diga por qué no había convocado a los diferentes empresas que quisieran participar del proceso para ser seleccionados como tal, como evaluadores. Pero de igual manera también convocamos a la Procuraduría, convocamos a la Fiscalía y a la Contraloría a que hiciera observancia y de manera permanente participara en el proceso de licitación. Son 5.6 billones de pesos, uno de los contratos más grandes en Colombia, pero que tienen que ver con la vida de los ciudadanos, de los maestros y de sus familias. La Procuraduría acaba de tomar una decisión. La decisión que toma es que le recomienda al FOMAC que suspenda el proceso de licitación que se va desarrollando, y nosotros creemos que debe tener los argumentos suficientes la Procuraduría para que haga esta solicitud. La Federación le plantea con suficiente claridad que una de las preocupaciones que tenemos es que se elongue en el tiempo los actuales contratos, y como tal, si se alargan, pues vamos a mantener una serie de dificultades que tenemos en la prestación del servicio. Vamos a discutirlo en el Comité Ejecutivo de FECODE, vamos a discutirlo en la Junta Nacional, vamos a pedir una cita con el señor Procurador de manera directa entre la Federación y la Procuraduría para que discutamos los temas que allí están ocurriendo, ¿no es cierto? Y creemos que si hay responsables en esta situación, los responsables deben de asumir de manera individual las responsabilidades concretas desde el punto de vista civil, desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista penal, si es el caso. Feliz fin de semana. Recuerden Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas, de 1:30 a 2 de la tarde por el Canal 1.
Luego de los resultados de la consulta popular en Cajamarca en contra de la explotación minera, pues en Contrastes hacemos un análisis del futuro de este mecanismo democrático que permite que los ciudadanos tengan voz y voto frente a las necesidades e intereses económicos del Estado. Maestros y maestras, ustedes saben que en Contrastes siempre van a ubicar las preguntas. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1, aquí en Encuentro, el programa institucional de FECODE. La invitación para que visiten nuestra página web www.fecode.edu.co, que estén pendientes de las redes sociales. Si quieren interactuar con la oficina de prensa, lo pueden hacer a través del WhatsApp 310-673-9655. Gracias por su compañía, nos vemos en 8 días. Hasta luego. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad.